todos. Lo primero que quiero decir es algo que me tiene seducida desde que he entrado, y algunas lo sabéis. Y es que desde que he entrado hay un olor desde vuestro claustro patio histórico, que es como muy, que te pone las pilas, ¿vale? Y esto me parece importante porque sabéis que en la espiritualidad el olor tiene que ver con el carisma, ¿vale? Entonces, bueno, quiero decir eso, que desde que he entrado siento a través del olor que aquí hay un carisma que está bien. Quizá lo me siento así también por las referencias que tengo con vosotras. Lo primero, tuvo que nombrarla a María Mayo, que la conocí hace muchos años, y un poco también esa viveza de carisma que nos transmitió cuando se estaba intentando hacer la Comisión de Justicia, Paz, Integridad y Creación. Tengo también el bueno de Cervantes, cuando ha vivido en Lavapiés y ha hecho de rezadera para borrar en las comisarías los antecedentes penales de tantos chavales africanos. De acompañamiento a las periferias existenciales a través de terapias concretas a mujeres concretas. Y tengo el olor de Oliva, que no la conozco, pero sí a través de mi actual coordinadora mía, que podrá ser esa. Y como no, tengo el olor dominicano, femenino, carismático, de mi compañera Maite Zabalza, dicho, y ese olor, ese olor también y la esperanza que viene del discurso de Montesino, que se actualiza hoy en nuestro mundo. Y es que acaso no tienen alma tantas mujeres y hombres como viven en las periferias, ¿no? Pues esa esperanza es la que a mí ha animado a estar aquí con nosotras, a la vez, como no, y hay que nombrarle, hace poco nos ha dejado también ese gran dominico de espíritu y posteriormente dominico real, como ha sido Gustavo Gutiérrez, el gran teólogo. Me siento agradecida por estar aquí. Y como esta hora es un poquito mala, os voy a invitar a que escuchemos una canción que cuando vi en la convocatoria Arriba los corazones, dije, uy, seguro que conocen esta canción, pero un poco por activar las energías en esta hora un poquito mala, que si alguien se duerme no pasa nada, pero que no durmáis, pero si alguien se duerme no pasa nada, vamos a animarnos un poco a vamos, vamos, corazón, como dice esa canción. Pero antes de ponerla, os invito a las que podáis a que nos pongamos de pie, si podemos, solo un ratito, ¿vale? ¿Están en el micrófono? Sí. Nos ponemos de pie, ¿vale? Nos vamos a No, no, es que vamos a ver el vídeo. ¿Vale? Nos vamos a mirar. Nos vamos a mirar. Nos vamos a mirar, nos vamos a reconocer. Porque a veces nos vamos a reconocer. Porque es a nosotras, a las que estamos aquí, a las que están más allá, y en tantos otros lugares, la consideración que se haya podido contar o no, sois a las que hoy el espíritu de Dios de la esperanza nos dice, venga, vamos juntas. Y es a nosotras, es a nosotras, en ese momento existencial, en ese momento institucional. Vamos, corazón. ¿Por qué el corazón? Porque, como veremos, el corazón, hay que guardar el corazón, porque en él están las fuentes de la vida, nos dice el libro de los Proverbios, porque en él están las fuentes de la esperanza, ¿vale? Y porque es en el corazón de la realidad donde Jesús nos sigue llamando a la esperanza, ¿vale? Entonces, mirándonos, insisto, reconociéndonos, estas somos las que somos, estas somos en este momento histórico, ¿verdad? Las que están allá, pues vamos, corazón. ¿Puedes, por favor? Muchas gracias. La letra está ahí. Es una canción que viene de Uruguay. Bueno, a ver si conseguimos. Te escucho. A ver. Han sido muchos los... Calma, Pueblo. Han sido muchos los siglos de profunda oscuridad.
estar atados al miedo de no poder despertar, pero ya se están abriendo las flores del arrayán con sus blancos mensajes. Tarda la tierra en ararse, tarda el brote en asomar, tarda la herida en sanarse y el que busca en encontrar, pero este presente instante nunca deja de llegar. Para amar nunca es tarde. Vamos, vamos corazón, que se escuche en todas partes el galope de tu voz, el rugido de tu sangre. Vamos, vamos corazón, empodera tu sonido hasta hacernos resonar en un gran solo latido. El murmullo de los ríos, el cantito del chincol, y volando sobre los mañíos la bandada de Choroy desataron en mis ojos la cascada que ahora soy. A la vida me arrojo. Ya, na, 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 na. Veas blanco, veas negro, seas del norte o del sur, creas en el Dios que creas, quieras oro o quieras luz, llevas latiendo en el pecho un milenario cultrum del que todos fuimos hechos. Vamos, vamos corazón, que se escuche en todas partes el galope de tu voz, el rugido de tu sangre. Vamos, vamos corazón, empodera tu sonido hasta hacernos resonar en un gran solo latido. Vamos, corazón. Voy a tener aquí de... perdona. Voy a tener a estas chicas maravillosamente tecnológicas que tenéis. Tenemos un poquito de las que tenemos ahora. Gracias, muchas gracias por ayudarme, ¿vale? Bueno, acoger y alentar la esperanza desde las periferias, ¿vale? Vamos a proyectar ahí el título. Veo que no hice su... Y lo primero que vamos a desarrollar, bueno, es la esperanza como un don que se recibe y, como diría el Papa Francisco, que nos primerea, que va delante de nosotros, ¿vale? Y en ese sentido, la esperanza como un don que se recibe. No quería que me vieran. Bueno. ¿Qué pasó? Bueno, la esperanza que nos primerea, la esperanza como un don que se recibe, ¿no? Si nos oyera la gente no creyente, y una gran mayoría, porque hay mayorías no creyentes con las que podemos coincidir en tener la esperanza, pero si nos oyera mucha gente, este título, pasa por favor, este título pasa por favor, este título le resultaría una contradicción. Pasa por favor. ¿Es posible hablar de esperanza desde la realidad de injusticia, por ejemplo en Ucrania, desde la realidad de desigualdad
desde la realidad de violencia económica y cultural que se vive en las periferias, en tantos lugares del mundo. No es una pretensión un tanto ingenua hablar de esperanza, y no solo hablar, sobre todo vivirla ahora, en este tiempo, que como dicen los sociólogos, es un tiempo bisagra, es un tiempo que está a caballo de una época y de otra, en un tiempo bisagra que habitamos, tiempos en los que, como diría Gramsci, entre el viejo mundo que cae y el nuevo, decía Gramsci, tardan en aparecer los monstruos. Y esto lo decía él en un contexto de fascismo y de nazismo. Hoy, tristemente, están en emergencia nuevos rostros de totalitarismo. Vamos a, si puedes pasar, por favor. Vale. Vale. Es posible nuevos rostros de totalitarismo. Pasamos, por favor. ¿Vale? Ahí. Es posible remitirnos a la esperanza en una realidad amenazada, como sabemos, por el colapso climático, por el abismo de la desigualdad, por la pobreza, por desposesión de bienes comunes. Las hermanas que tenéis en el Congo, una guerra invisible. ¿Por qué los países que son ricos en recursos naturales son los más empobrecidos? Porque la pobreza no es natural. La pobreza es consecuencia de la desposesión de bienes comunes, ¿no? Es posible alentar la esperanza y creer en ella, como dice Yayo Herrero, en un mundo, ¿te puedes pasar?, en guerra contra la vida. Un mundo en guerra contra la vida en la que se naturalizan guerras invisibles como el Congo, como Yemen, genocidios como el de Gaza, un contexto en definitiva, como diría la gran, por favor, Teresa de Jesús, un mundo que está ardiendo y en el que no son tiempos para tratar con Dios, decía Teresa, negocios de poca importancia, sino de juntar espaldas, decía Teresa de Jesús. ¿Es posible? Vale. Desde la entraña más profética de nuestra tradición, que es el Evangelio, sabemos y no podemos ni queremos olvidar que el trigo y la cizaña crecen juntos y que junto al dolor y la impotencia de los que estamos siendo contemporáneas, estamos siendo también testigos privilegiados de inmensas generosidades. Solo hay que ver el puente de la solidaridad que han llamado a Valencia, ese puente inmenso frente al olvido de las instituciones, o bueno, la mala gestión de las instituciones estatales y locales frente a la DARA, ¿no? Sin embargo, ese puente bautizado, rebautizado como el puente de la solidaridad, ¿no? Inmensas tramas de generosidades y de dinamismos creativos, pasa por favor, que se están generando en miles de tramas comunitarias de sur a norte y de este a oeste de nuestro mundo. Iniciativas de colectivos y de grupos empeñados en poner en el centro el sostén mutuo, en poner en el centro la vida, en poner en el centro la alegría, la justicia, la esperanza, pese a todo pronóstico. Como hace unos meses, la periodista Olga Rodríguez, especializada en Oriente Próximo, tuiteó, os acordaréis, la noticia de un grupo de profesionales y voluntarios sanitarios palestinos cantando con todos los enfermos y asegurándoles que no abandonarían el hospital y que estarían junto a ellos hasta el final, mientras el ejército de Netanyahu seguía bombardeando brutalmente los barrios y el hospital. La imagen del médico Abu Safiya, una vez que ya acabaron con todo, se tuvo que rendir, la imagen de Abu Safiya, este médico que representa ese sentido ético del cuidado de la vida, atravesando los destrozos y entregándose, representa esta esperanza y esta resiliencia. Y hoy muchas organizaciones de derechos humanos en el mundo estamos pidiendo la vida de Abu Safiya porque sabemos que estará siendo torturado en algunas cárceles, ¿no? Pues bien, esos gestos de vida y esperanza pese a todo pronóstico, ¿no? En el actual contexto mundial y en nuestro propio momento existencial, el Evangelio nos sigue provocando y convocando
a ser comunidades y personas de esperanza. Porque como señaló Runner, la esperanza ama la tierra, ¿no? La esperanza no es un principio, la esperanza, como luego veremos, es un ejercicio, ¿no? Pero para ello, por eso, en este tiempo, insisto, bisagra, que nos toca vivir, necesitamos, dice la teóloga Nuria Martínez Gayol, necesitamos agudizar la sensibilidad para detectar sus huellas y secundarla, ¿no? Empatizar con nuestro mundo, con nuestro momento histórico, para detectar las posibilidades que se esconden en lo más profundo del subsuelo, ¿no? Decía hace muchos años, una época muy dura y muy oscura de Perú, decía Gustavo Gutiérrez, estamos invitados a ser luciérnagas, porque la luz, decía Gustavo, en plena época del terrorismo de Sendero, las muertes del Estado, las matanzas del Estado también, decía, porque la esperanza, decía él, no está al final del túnel. La esperanza está dentro del túnel, cuando nos sostenemos, cuando nos damos luz unos a otros, ¿no? Y decía también la filósofa, estamos en Andalucía, la filósofa malagueña María Zambrano, que como sabéis estuvo exiliada durante más de 45 años en América Latina y en Francia, y cuya hermana Araceli Zambrano fue detenida y torturada por la Gestapo y gravemente enferma desde entonces. Cuento esto para que veamos que las palabras que decía no las decía porque fueran bonitas, las decía porque las sentía en medio de eso. Escribía ella, la esperanza es aliada de la fe, es el fondo último de la vida misma. Se alza como un puente sobre toda situación sin salida. Marca el camino señalando siempre otra orilla. La esperanza, como un puente, une caminos que sin él, sin ese puente que es la esperanza, no conducirían sino a un abismo o a un lugar intransitable. La esperanza, y aquí miro aquí a esta compañera de origen africano, ¿no? ¿De dónde eres, perdona? De Congo. Mira, la esperanza se manifiesta a menudo desasida, sin agarre, sin razones, pero con capacidad de sostener la vida de quien la experimenta, convirtiéndose así en la sustancia de la vida de quienes a menudo todo lo han perdido. Y aquí voy con las mujeres congoleñas. ¿Quieres pasar, por favor? Crecen los pueblos oprimidos y en quienes viven en desamparo, tomando la forma de la resistencia, generación tras generación, mientras Occidente permanece encerrado y aislado en su angustia sin horizonte y en el uso de una inteligencia que pretende regir la realidad sin entrar en contacto con el sufrimiento y la fragilidad, e ignorando que lo más importante de la vida se recibe. Y de esta maravillosa reflexión destaco sobre todo dos cuestiones que para esta charla me son muy importantes. La primera es una paradoja, y es la paradoja de que las situaciones límites, las periferias, ya sean sociales o existenciales, son ecosistemas propicios a la esperanza. Y la segunda, bueno, y que por tanto la esperanza se recibe, ¿no? En ellas, en estas periferias sociales o existenciales, se desarrolla, se puede desarrollar una capacidad de abrir caminos en realidades donde parece imposible sobrevivir, pero se vive. Y la segunda, o sea, o dicho de otro modo, las periferias son trincheras de esperanza. Vamos a hablar de esto. Y la segunda es que la esperanza es un don que se recibe, ¿no? Como estamos viendo. Por favor. La esperanza, utilizando el lenguaje del Papa Francisco, la esperanza nos primerea. Desde la perspectiva de la fe, hay una esperanza que nos primerea. ¿Y cuál es el fundamento de esa esperanza paradójica, muchas veces escandalosa, ¿no? Y es que el Dios de Jesús camina con nosotras historia adentro, sin apearse de esa historia y sin abandonarnos nunca ni abandonar a los pueblos por densos y oscuros que sean los acontecimientos que atravesamos. Por eso,
pienso yo, no se trata tanto de llevar la esperanza como si fuéramos sus poseedoras, como de acogerla como un don que recibimos en la hondura y la gratuidad del corazón y en la proximidad con quienes transitan las periferias. Aquí yo pongo un ejemplo. En mi comunidad trabajamos hace ya un tiempo, un libro sobre Pagola y la esperanza, y decíamos, a ver, nuestra gente no tiene desesperanza. Los migrantes de Lavapiés tienen muchos problemas, pero no tienen desesperanza, tienen otras cosas. Nosotras sí, a veces nos desesperanzamos viendo que las leyes son cada vez más duras, pero nuestros amigos que tienen miles de motivos para la desesperanza no los tienen. Incluso cuando son detenidos, cuando pasan por el CIE, es otra vez la fuerza de la vida en ir para adelante. Tienen otros muchos problemas, pero son ellos y ellas los que muchas veces, a mi comunidad y a otros muchos, nos regalan la esperanza de seguir luchando, por ejemplo, de forma no violenta, por acabar con lo que llamamos la necropolítica de fronteras, o por acabar con la violencia, ¿no? Entonces, en ese sentido decimos que la esperanza es un don que se recibe, ¿no? La esperanza, dice una teóloga latinoamericana, la esperanza es, si algunos sois amantes de bici, la esperanza es la dinamo de los pueblos, lo que mueve la rueda de la bicicleta, lo que le da energía. La esperanza es la dinamo de los pueblos, es el principio dinámico que moviliza interna y externamente a personas y a comunidades, y los moviliza desde abajo, desde lo más invisible y desde adentro, ¿no? ¿Por qué? Porque la comunidad y la inteligencia comunitaria colectiva cuando surge frente al grito, frente al desgarro de la injusticia, la inteligencia que surge ahí de las comunidades, de las personas que decimos, esto no puede ser, hay que acabar con esto, esa inteligencia colectiva que nace de la comunidad es partera de creatividad y de horizonte común. Y esto lo sabéis. Cuando amamos a alguien, no podemos decir no se puede hacer nada. Porque aun cuando aparentemente no se puede hacer nada, cuando quieres a alguien, a un grupo, a una comunidad, te juntas con otros y haces lo posible porque esa gente tire para adelante, ¿no? Eso lo sabéis en vuestra propia experiencia, ¿no? Bien, pues la esperanza, como dice Runner, no solo habita la tierra, sino que habita el corazón humano. El corazón humano es el lugar donde residen los deseos más profundos de la humanidad. Por eso, acoger y alentar la esperanza conlleva, como nos recuerda el libro de Proverbios, cuidar el corazón, porque en él están las fuentes de la vida, las fuentes de la esperanza. ¿Y cómo cuidamos el corazón? Cuidar el corazón requiere cultivar la sensibilidad contemplativa, pero contemplativa también en la acción. Creo que en la orden dominicana lo nombráis a esto de otra manera, ¿no? Cultivar la sensibilidad contemplativa siempre atenta a lo frágil, porque la compañera, la esperanza, es compañera siempre de la resiliencia, de la resistencia, de la resiliencia, pero también de la fragilidad. ¿Por qué? Porque el Dios de Jesús, el Dios de nuestra esperanza, no es un Dios omnipotente ni poderoso. Es el Dios enamorado de todo lo que es frágil y amenazado de ser en nosotras mismas y en nuestro mundo, como leemos en Isaías 42:3. Desde el origen de la Iglesia, la triada fe, esperanza y caridad son inseparables, como tan bellamente formuló Charles Péguy. ¿Puedes pasar, por favor? Gracias. La esperanza no marcha solo, decía Charles Péguy, este laico tan profundamente creyente en el contexto de la Primera Guerra Mundial. La esperanza no marcha sola. La esperanza no camina por sí misma. La pequeña esperanza avanza entre sus dos hermanas mayores, la fe y la caridad. La fe y la caridad, decía Péguy, van a lo urgente en el tiempo presente, en el instante del momento. Pero la esperanza ve lo que todavía no es. Ama lo que no es y será. Por lo tanto, la esperanza tiene mucho de confianza y de promesa. Por tanto, la esperanza, quien tiene esperanza cristiana,
tiene también fe, ¿no? La esperanza se hermana con la fe, con el amor, con el anhelo de justicia o caridad. Se hermana con el amor porque es la esperanza la que nos anima y nos sostiene a permanecer en situaciones tremendamente difíciles, como vuestras hermanas de Ucrania, como vuestras hermanas del Congo, y como tantas personas en tantos lugares del mundo, ¿no? Es la esperanza sostenida por la fe la que nos hace pacientes y la que nos lleva a arriesgar por amor. Pero la esperanza se hermana también con la justicia. El amor no solo es un amor interpersonal, el amor, nos dice Francisco, y toda la doctrina social de la Iglesia, el amor, dice Francisco, es político. No porque se identifique con ningún partido, sino porque es polis, porque el amor es también transformar la sociedad para que tengan en ella cabidas todos y todos, para que no haya gente excluida, para que no haya gente sobrante, para que los bienes de la tierra se distribuyan con justicia, ¿no? Pues bien, la esperanza se hermana también con este amor social, con todos aquellos y aquellas, creyentes o no, que empeñen su vida, y pasamos, paramos ahí, en hacer un cielo nuevo y una tierra nueva, como nos dice el Apocalipsis. Y eso, fiados, no en la voluntad, sino en que esa esperanza de Dios no defrauda, ¿no? Y de eso tenemos mucha experiencia en tanta gente testigo, ¿no? Porque también hay un texto muy bello del profeta Jeremías, dice Jeremías, en Jeremías 29, porque Dios tiene siempre un plan de bienestar y no de calamidad para la humanidad y la creación, dice el texto, a fin de darnos un futuro y una esperanza. ¿Pero qué sucede? Que el futuro y la esperanza de Dios, ese empeño de su corazón en entregarle a la humanidad y a la casa común esa esperanza, nos necesita, requiere nuestra libertad y nuestra responsabilidad. Por eso la esperanza, que es un deseo profundo que anida en el corazón de Dios, necesita manos y corazones, como dicen otras, arriba los corazones, ¿no? La esperanza, decía hoy también Pepe, ¿no? La esperanza no es creer que el mundo tiene arreglo, sino que tiene sentido luchar para que lo tenga. La esperanza, dice también Václav Havel, no es la convicción de que las cosas saldrán bien. No. Cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, no estaba pasándolo bien, ¿eh? Pero es la certidumbre de que algo tiene sentido sin importar el resultado final. Cuando nuestra hermana Berta Cáceres, hondureña, activista por los derechos de la tierra, lenca, indígena, en Honduras, fue asesinada por unos sicarios pagados por grandes transnacionales europeas que querían hacer una presa en el río, no me acuerdo qué río. Cuando esto pasó, ella y su familia y sus organizaciones como el COPIN sabían que podía morir. Y de hecho murió, de hecho la mataron. La esperanza, por lo tanto, no es la convicción de que las cosas salgan bien, sino que es la certidumbre de que hay que comprometerse por amor a la comunidad, a la gente, al Evangelio, para que las cosas cambien, ¿no? En consecuencia, y esto no es mío, es de Javi Victoria, lo leí de no, la esperanza cristiana no depende de los datos de la realidad. Me ha gustado ver a María Mayo. La esperanza de los ucranianos y ucranianas, de María Mayo, nuestra comunidad, no depende de las conversaciones que tengan ahora Putin y Trump, aislando a Zelensky. No, su esperanza no tiene que ver con los datos de la realidad, sino que es la realidad la que depende de nuestra esperanza. Si tenemos esperanza, tenemos movilización interna, tenemos energía para seguir apostando, pase lo que pase, en el Congo, en Ucrania, para seguir luchando desde ahí, amando desde ahí, ¿no? Por eso, tener esperanza, pasa por favor. Por eso, tener esperanza nos lleva, como decía el gran educador, pedagogo brasilero Pablo Freire, tener esperanza no es solo esperanza. Tener esperanza es esperanzar. Y decía él, es preciso tener esperanza, pero tener esperanza del verbo esperanzar. Porque hay gente que tiene esperanza del verbo esperar. Y la esperanza del verbo esperar
no es esperanza, es espera. Esperanzar es levantarse cuando estás tumbado. Claro. Esperanzar es perseguir algo. Esperanzar es construir. Esperanzar es no desistir. Esperanzar es avanzar. Esperanzar es juntarse con otras, con otros, para hacer las cosas de otro modo. Es preciso reinventar el mundo, buscar su belleza. Belleza que pasa por nuestra capacidad de imaginar, de crear, de actuar, de transgredir, de comprometernos con la existencia humana alimentados por la esperanza. Voy a poner un ejemplo. Esperanza es lo que tienen las mujeres centroamericanas de Honduras, de Nicaragua, por un ejemplo. Cuando las atendemos en los equipos de Cáritas, cuando al principio no sabemos nada más de su vida, más que necesitan dinero, comida o casa. Pero cuando entras en su historia, conoces la situación de abuso, de violencia que ha habido en sus territorios, de su propio territorio cuerpo. Y están aquí sin sus hijos para que sus hijos tengan futuro. Y viven en condiciones terribles a veces, pero ahí siguen, ¿verdad? Miro ahí, ¿no? Ahí siguen luchando, esperanzando, no solo esperando, o esperando que otros les den, sino manteniendo la vida de pie, ¿no? Por eso digo que las periferias son trincheras de esperanza. Pero aquí me vais a permitir un poquito que hable qué es la periferia, ¿no? La periferia social y la periferia asistencial, ¿no? Cuando hablamos de periferias, nos estamos refiriendo a la manifestación espacial. Lo periférico, la periferia es lo otro. Es lo que no es centro, ¿no? Lo periférico tiene una función identitaria en relación al centro. Si el centro es visibilidad y poder, la periferia es lo que no es, lo que está despojado, decía Pepe esta mañana, de dignidad, lo que está despojado de poder y de representatividad. La periferia es de donde todos huyen porque quieren llegar o aspiran a ser el centro, ¿no? No todos huyen, pero muchos huyen, ¿no? La periferia, por tanto, es todo lo que no cuenta en nuestro sistema, en nuestra sociedad, ya sea desde una perspectiva económica, social o no, o existencial. Formas parte de la periferia de repente existencial cuando tienes una depresión, o cuando atraviesas una situación de cáncer, o cuando te despiden y empiezas a sentirte que no vales en esa sociedad productiva, ¿no? Esas son las periferias, ¿no? Las periferias se identifican, en las periferias transitan lo que Galeano llama los nadie. Y Fratelli Tutti tiene un texto muy bello que dice, en las periferias son quienes habitan las periferias, aquellos y aquellas de los que nunca se dirán que no son humanos. No se dirá porque es políticamente incorrecto, pero se les trata, dice el Papa Francisco, como si no lo fueran. Dicho en el discurso de Montesinos, son aquellos de los que se duda que sean almas. ¿Es que acaso estos no tienen almas? Decía Montesinos. ¿Es que acaso estas personas, es que acaso los hombres, y especialmente las mujeres del Congo, si me permites, no son humanas? ¿No merecen ser tratadas como humanas? Esas son las personas que transitan las periferias. Pero también las periferias, las periferias también son expresión, una palabreja así que a lo mejor no suena mucho o no te gusta, son expresión de la contracultural. Las periferias son expresión de que las cosas no pueden seguir así en el mundo. O sea, mientras haya un sur expoliado no podrá haber un norte enriquecido, ¿vale? Mientras haya mujeres que sufren violencia de género, los hombres no podrán seguir viviendo como viven, tendrán que ser reeducados de otra manera. Mientras haya inmigrantes explotados en el campo o donde sea sin papeles, los que tenemos papeles y somos blancos no podemos vivir como si esto no existiera. En ese sentido digo que las periferias son expresión de la contraculturalidad. Por eso también las periferias son realidades donde se reivindica, se aspira, se sueña, se desea o se ponen en práctica pequeñas iniciativas para cambiar el orden social, cultural, económico. Son realidades donde es necesario imaginar lo alternativo. Y esto es muy importante. O sea, donde ya no se puede más, la gente o se muere o imagina lo alternativo. Se imagina lo alternativo para poder. Cuando las mujeres en América Latina, ahora en la Cañada, inventaron las ollas populares, no es que estuvieran aburridas en su casa, es que no comían. Y si no comían, había que hacer ollas populares.
Cuando en Madrid organizamos grupos de apoyo a detenidos por no tener papeles para que no fueran al CIE y no nos deportaran, no es que quisiéramos molestar al gobierno, es que nuestros amigos y vecinos estaban siendo deportados. Cuando se inventó el stop desahucios, no es que fueran 4 locos antisistema, que no sé si los hay, a lo mejor los hay, yo a los que conozco no lo son, sino que es que la gente estaba expropiada, expulsada de sus casas, y aun quitándole la casa, tenía una deuda para toda la vida. Es decir, las periferias son lugares donde se gestan alternativas, y por eso cambia la sociedad y cambia el mundo, porque hay un momento donde se dice, esto no puede ser, hay que hacer algo, ¿vale? Un poco desde ahí, ¿no? Pero, que es algo que más nos interesa ahora, desde una perspectiva teológica, espiritual, las periferias son el lugar de la encarnación de Dios. Para los cristianos, las periferias no es el lugar donde la gente es muy buena y se ayuda y es solidaria, no. Las periferias son el lugar donde Dios decide encarnarse, donde Dios decide revelarse en su máxima plenitud. No es que Dios no esté en otros lugares, también está, pero donde Dios nos grita con más fuerza y nos invita a vivir la fraternidad es donde está más invisible la condición de la dignidad humana, ¿no? Y Dios entonces se revela de forma privilegiada en las periferias. ¿Y cómo lo hace? No solucionando las cosas mágicamente, ¿no? Sino asumiendo lo débil, lo despreciado del mundo y generando desde ahí otra humanidad, otras relaciones, otro mundo posible. Por tanto, las periferias son un lugar privilegiado de la salvación, de la liberación universal de Dios, de la esperanza de Dios, que para ser esperanza se encarna no en alguien poderoso, sino que se encarga en un periférico, en un Galileo, en un Galileo y además hijo, de una familia en donde el hombre es un carpintero, ¿no? También desde las periferias sociales existenciales, ¿qué es lo que sucede? Esto lo sabéis vosotras como yo, o incluso mejor que yo. Desde las periferias se nos revelan nuevos matices del misterio de la vida. Hace muchos años, en un barrio marginal donde yo vivía en Albacete, había un chavalillo de 12 años que vino un día a mi casa y me dice, Marijose, estoy llamada Marijose, Marijose, ¿por qué en la tele nunca salen familias como la mía? Que mi papá dejó a mi mamá, muchas cosas que le pasaban a esta chiquito, ¿no? ¿Por qué nunca salen familias como la mía? Las periferias nos revelan que la realidad tiene muchos más matices, que hay muchas más clases de familias y que puede haber mucho amor en otras clases de familia, si lo hay, ¿vale? Y que puede haber mucho desamor en familias acomodadas y con todo seguro también, ¿no? Bien, pues nuevos matices del misterio de la vida, de la resiliencia, que cuando estamos en estos lugares, desde esa proximidad, desde esta amistad, podemos vivir la experiencia de Job, ¿no? El asombro de Job cuando dice, ahora, Dios mío, ahora te han visto mis ojos, ¿no? Aunque no entiendo por qué sucede esto, pero ahora entiendo que tú estás aquí, en este lugar, ¿no? En esas periferias se nos da a conocer el misterio del amor en el que creemos, un Dios que no es mágico, que no es solucionador, que no es el Dios de la retribución, que no es el Dios de si tú haces bien, yo te doy bien. No, la vida no va de eso, no va de retribución, sino que el Dios que es esa presencia incondicional en el misterio de la vida de los pobres. Y no, insisto, porque los pobres se lo merezcan o no. ¿Cuántas veces los pobres son tan malos como no pobres? Y cuántas veces los pobres no se merecen, otros sí, ¿no? Pero el compromiso con los pobres no va de merecérselo, sino va de que son precisamente pobres. Y que en esa insignificancia, en esa invisibilidad, en ese expolio, Dios nos urge a la fraternidad, ¿no? ¿Pasamos un poquito? Perfecto. Bueno, si quieres dejamos ahí, ¿no? Pasamos al anterior. Sí. Entonces, esto es muy importante porque el Dios de Jesús es el Dios de las periferias y ahí nos cita a avivar la esperanza, ¿no? Es el Dios de los esclavos. Leemos en el Éxodo. Es el Dios de los esclavos que se ponen en marcha. No olvidemos de dónde venimos. Que el pueblo de Israel hoy no olvide tampoco de dónde viene, ¿eh? El Dios de los esclavos que se ponen en marcha con la fuerza del Espíritu, atravesando el desierto de lo desconocido, en camino de la tierra prometida, como tantos migrantes hoy, aunque esto no sea la tierra prometida, ¿no? Y cuando hablamos de tierra prometida, hablamos de la tierra
donde emana, dice el Éxodo, la leche y la miel. Y nosotros decimos, la leche y la miel de la injusticia, de la inclusión, del futuro para la familia en los países de origen, ¿no? Es el Dios, nos dice también Ezequiel. Sí, es el Dios que abandona el templo. Dios no solo está en el templo. Jesús rompe el templo para anunciar un nuevo templo, que es la proximidad, que es la fraternidad, que es la mesa común del reino. El Dios que abandona el templo para ponerse a la cabeza cuando el pueblo es deportado. Cuando el pueblo de Israel es conquistado y deportado y no tiene templo, Dios se pone a la cabeza para seguir anunciando su esperanza, ¿no? Es el Dios también, insisto en esto, cuya práctica es la misericordia y la proximidad. Es el Dios que, como le dice la samaritana, para encontrarse con él no necesita un lugar privilegiado, sino una actitud que es el espíritu y la verdad, ¿no? Y por ello, como hoy también nos decía Pepe en lo que es el jubileo, el año de gracia, y por ello la liberación de quienes son vistos para el poder religioso o político como periféricos y tratados como excluidos, la liberación, esta liberación, es el signo de que este Dios de la esperanza ya está entre nosotros, como leemos en Lucas 4, ¿no? Esa esperanza que es la esperanza del ya sí, pero del todavía no, del reino, ¿no? Pasamos, sí. Por eso, vivir la esperanza cristiana que brota de este misterio de que Jesús se encarna en las periferias, nos recuerda, como dice la carta de Pedro, la esperanza es fuente de alternatividad. La esperanza cristiana no nos invita a mantener las cosas tal y como están, sino a juntarnos con otro para cambiarlas, hasta que la dignidad humana sea reconocida y la dignidad de la tierra sea reconocida, ¿no? en todo el mundo, ¿no? Por eso dice la primera carta de Pedro que la esperanza es, que la esperanza cristiana es engendradora de una esperanza nueva, ¿no? Una esperanza, dice también Romanos, contra toda desesperanza. Una esperanza que no se conquista, sino que se recibe en la medida que nos aproximamos a situaciones de sufrimiento, a situaciones de periferia, y no solo nos aproximamos, sino que vamos sencillamente, humildemente, embarrando la vida con estas personas y con estos pueblos, ¿no? Por lo tanto, vivir esperanzadamente es vivir dando crédito a que la promesa de Dios, es decir, la utopía de una nueva humanidad, de una nueva creación, donde no haya más grito ni más llanto, como nos dice el Apocalipsis, esa esperanza quiere abrirse camino en la densidad de la historia. Esa es la esperanza de Dios. Pero la esperanza de Dios depende también, como luego citaremos a una autora, depende también mucho de nuestra libertad y de nuestra responsabilidad, de que le echemos una mano a Dios, podríamos decir, ¿no? Echarle una mano no porque nos lo propongamos, sino también movidas por la fuerza del Espíritu, por la fuerza de la esperanza, desde lo más profunda de nosotros. Una esperanza que muchos pueden decir. Yo vivo con una compañera que es muy creyente, pero es muy realista, es como Sancho Panza siempre. Y Maite es todo lo contrario, y yo también. Y mi compañera dice, oh, no me digáis que esto está mejor en no sé cuántos años que lleváis aquí. Y entonces, a veces la esperanza, lo único que consigue es abrir una grieta, abrir una grieta en la relación, en lo social y sobre todo acompañarnos, ¿no? Bien, pues esto también es muy importante porque la esperanza tiene casi siempre forma de semilla, como luego voy a decir, forma de semilla, forma de grano de mostaza, déjalo ahí, ¿vale? Por eso tener esperanza, insisto, es apostar siempre por la fuerza del amor y por la fuerza de la solidaridad. Mirad, ahora tenemos un amigo, claramente un activista migrante, activista por humanidad de los derechos de las personas migrantes, y ha sido denunciado 4 veces. 2 veces por Vox, que va por él. Vox que está en la Junta de Distrito de mi barrio. Y 2 veces por los mafiosos de su comunidad, porque este hombre reclama mucho el padrón por derecho. Reclamar padrón por derecho quiere decir que muchas mafias que venden el padrón hasta 400 euros en muchas ciudades, creo que en Granada, pero en Madrid, en muchos sitios,
pues quiere decir que para las mafias este hombre y tantos otros es un enemigo. Este hombre lleva 4 denuncias que todas las gana, pero claro, es un sufrimiento y encima siendo extranjero, saber que tienes que pasar por ahí, ¿no? Bien, pues la esperanza es eso, es seguir. Yo cuando tienes una familia, no estés en primera línea, pero ¿qué vamos a hacer? No sé qué. Yo digo, bueno, pues espérate, tranquilízate un poco, una temporada que no luches, bueno, ahí andamos, ¿no? Pero este amigo me recuerda eso, ¿no? Es apostar siempre por la fuerza del amor y la solidaridad. Convencidos, y esto es de otro profeta de la esperanza, que es Chimo García Roca, ya mayor, pero siempre profeta de las periferias, convencidos, dice Chimo García, que vale la pena la lucha por la belleza y la justicia, incluso cuando aparentemente se pierde. Y de esto el gran icono es Jesús de Nazaret crucificado desde la injusticia, pero que sin embargo amó de tal manera que ese amor no pudo acabar con su vida. Eso es lo que significa, simplificando bastante, la resurrección, ¿no? Pues bien, pero por eso tener esperanza también tiene que ver con 2 verbos. El verbo desistir, déjame ahí, y el verbo consentir, pero déjalo ahí, por favor. Desistir, ¿de qué? ¿De qué tenemos que desistir para alentar la esperanza? Primero, de sentirnos el centro, es decir, de toda actitud egocéntrica o autorreferencial, que lo nuestro es lo mejor, que mira lo que estamos haciendo, bueno, esas cosas que nos suelen pasar. Renunciando también a los sueños de omnipotencia o renunciando a la seguridad que nos damos cuando sentimos que controlamos, que dominamos, que estamos en un terreno conocido. ¿Por qué? Porque lo primero que nos retan las periferias es que estamos en un terreno que desconocemos. Necesitamos aprender de la gente, porque todo puede tener una nueva significación, ¿no? Pero desistir también, y eso es muy importante, y yo ahora que ya voy cumpliendo años veo lo importante que es, necesitamos desistir de atrevernos a no medir el éxito o el fracaso de la propia vida por los éxitos o fracasos personales o institucionales, sino que el éxito y el fracaso tiene que ver con la capacidad de la disponibilidad al proyecto de hacer del mundo un banquete sin primeros ni últimos. Nos lleve a donde nos lleve. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestras vidas no nos van a llevar al éxito. Si son evangélicas, nos van a llevar a donde Jesús. ¿Me explico? Aunque luego hay una experiencia de esperanza y de continuidad en la historia. Por eso también la esperanza tiene que ver con consistir, consentir. ¿Consentir qué? Sentir con, y que no se empape el espíritu, lo decía también Pepe, el espíritu de las bienaventuranzas. Que nuestra vida vaya impregnándose de esa bienaventuranza que, como sabemos, tampoco son románticas, porque hay una que dice, bienaventurados los perseguidos por la justicia. Y no es que a nosotros nos vayan a pegar 2 tiros como a Berta Cáceres, claro que no, y nos vayan a masacrar y a comer, como han hecho recientemente con las mujeres del Congo, claro que no, pero nos pueden ir violentando de otras muchas maneras, como han hecho como hacen a mucha gente, como el amigo El Ágil, por ejemplo, están intentando hacer, ¿no? Pues bien, consentir ese espíritu de las bienaventuranzas, ¿no? Pero también consentir conlleva algo que nos cuesta mucho, creo yo, soltar. Vivir la vida y los dones recibidos no como posesión, no como que nos pertenecen, sino como regalos, ¿no? Yo soy blanca, tengo un trabajo, formo parte de una institución, tengo estudios universitarios. Si detienen a una amiga mía negra sin papeles y yo voy a la comisaría, a mí no me van a detener. Pero si va otra persona sin papeles, la pueden detener, ¿no? Pues compartir esos privilegios que tienes y que no has elegido, compartirlos con quienes son expropiados de ellos, ¿no? Y exponernos también, exponernos a las preguntas, a los anhelos, a los sueños de quienes más necesitan y reclaman otra sociedad, otro mundo, donde ningún ser humano sea excluido, sea sobrante, ¿no? Por eso también, gracias. Por eso también apostar por la esperanza es vivir el riesgo del amor y la intemperie. El amor nunca es un sentimiento burgués, aunque las películas románticas lo vendan así. El amor es riesgo, el amor es salud de sí, el amor es generosidad, ¿no? El amor es intemperie.
y seguro que sabéis quiénes son las verinas, estas místicas medievales, reformadoras de la Iglesia. Hay una de ellas maravillosa, que si lees el diario ves cómo está siendo perseguida y de repente deja de escribir. No sabemos si la quemaron, la mataron, o si un monasterio de monjas la acogió y la protegió, como muchos monasterios de mujeres hicieron para que las verinas no fueran perseguidas. Bueno, pues ella dice así: quien no se arriesgue a los dulces extravíos del amor, los ignorará para siempre, dice Helen Villaveros. ¿Por qué digo esto? Porque el amor es riesgo, porque el amor es utopía embarrada, porque no hay nada más contrario al amor cristiano me refiero, que la instalación y que defendernos en nuestras zonas de confort. Aunque por supuesto es tremendamente humano, yo también lo hago, ¿no? Pero atrevernos a cuestionarnos, que el Evangelio nos llama a salir de diferentes maneras, a salir como habéis salido de otros países, o a salir de nosotros mismos en una convivencia a veces difícil, en una comunidad, en todo esto, ¿no? Pero todo esto tiene, ¿cómo voy de tiempo? Vale, todo esto tiene que ver con alentar la esperanza. Vale, pues mirad, alentar y acuerpar la esperanza, es decir, aquí vamos a pasarnos hasta la foto 45. Alentar y acuerpar la esperanza tiene que ver con que la esperanza no es un principio, no es una idea, no es una teoría. La realidad, dice el Papa Francisco, es mucho mayor que la idea. La esperanza es ejercicio, decía Juan Martín Velasco. Ese ejercicio es que hay que ejercitarla. Entonces, algunas provisiones que necesitamos para alentar la esperanza. La primera es afrontar y nombrar nuestros miedos. La incertidumbre y el miedo son dos grandes dificultades para coger la esperanza y para alentarla, ¿no? Por eso es importante nombrarlos y afrontarlos. De la mano de quienes habitan las periferias hay una cosa que solemos aprender, y es que la incertidumbre no se resuelve. No se resuelve. Mi hermana murió con 45 años de cáncer hace 2 años, yo la cuidé. La incertidumbre de si iba a vivir no se iba a resolver. La incertidumbre de que yo mañana pueda tener un cáncer, que ahora siempre me da miedo, porque mi hermana no tenía nada, no se resuelve. La incertidumbre se atraviesa, y se atraviesa en comunidad, en compañía. Alentar la esperanza pasa por atravesar en comunidad, en compañía, las viles de incertidumbres que hay en la vida, ¿no? Y eso también pasa por afrontar los miedos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que vivimos en unas sociedades, por lo menos en Occidente, que lo que hacen es alimentar nuestros miedos. Alimentar nuestros miedos para ponernos a unas y a unos enfrente de otros, en vez de reconocernos como hermanos. Y esto es muy importante, ¿no? Reconocernos todos como seres humanos, ¿no? Al mismo tiempo, ¿verdad? El miedo que nos puede llevar a ver a los otros como enemigos y a los prejuicios y a los juicios y a los estereotipos y a considerar que el otro ha venido a robarme algo, todo esto que sabemos que está pasando en nuestro país y en toda Europa, ¿no? Con los mitos y los bulos sobre las personas migrantes, ¿no? Los miedos nos abren a todo eso. Sin embargo, hay algo que a veces olvidamos, y es que Dios se ha encarnado en todo ser humano, que las semillas del verbo están encarnadas. No saben de razas, no saben de sexo, no saben de situación socioeconómica, que la encarnación de Dios es verdad. Y es verdad en el ser humano, y es verdad en la casa común, ¿no? Y por eso no tenemos otro lugar para encontrarnos con Dios que no sea en la realidad, que no sea en el corazón humano, ¿no? Y por eso también el antídoto contra el miedo, vamos a la 46, el antídoto contra el miedo no es la valentía, desde una perspectiva cristiana. No, es la confianza, es la fe. Es la confianza en que la encarnación es verdad y que las semillas del verbo, dice Vaticano II, habitan las historias, las culturas y el corazón humano, da igual que sea chino, blanco, negro o cobrizo, y que ahí desde lo profundo de nosotros mismos nos podemos encontrar, ¿no? Y lo que nos toca a nosotras es detectar dónde están esas semillas del verbo para cuidarlas en común, para que crezcan, para que maduren, ¿no? Algo que me ha encantado de vuestra acta capitular, cuando decís, ¿no? Cuando escucháis que Dios os dice, lo he simplificado un poco, sois la semilla del reino plantada en la historia. No tengáis miedo a tormentas ni sequías, decís vosotras. Contribuid a hacer de este mundo un vergel. Dejaos mecer por el viento
de mi espíritu, ¿no? Me ha parecido súper bello. Qué mejor símbolo de la esperanza, de la semilla, que sentir semillas, ¿no? Otra cosa importantísima para alentar la esperanza es mirar y escuchar más allá de la apariencia. Leer creyentemente la vida. Si uno lee, si uno escucha la tele, y especialmente unos canales de televisión, y otros dan ganas de decir, madre mía, vaya, ¿no? Hay otras noticias, como hablábamos hace un ratito, ¿no? Bueno, pues los miedos pueden paralizar y cegarnos, deformarnos la mirada y la escucha. A veces nuestra mirada está demasiado chata y se ofusca en las dificultades inmediatas, ¿no? ¿Cómo aprender a mirar más allá? ¿Cómo aprender a otear los signos de Dios que está prendido en la vida de la gente y que está también donde nosotras todavía no estamos, pero Dios nos sigue citando, ¿no? ¿Cómo aprender a mirar en esas situaciones de salida? Y hay una cosa muy bonita, porque decimos convertir la mirada de Jesús, sí, pero también hay que invertir la mirada al modo de Jesús, ¿no? La mirada de Jesús es una mirada atenta, contemplativa, que se fija en lo pequeño, en lo invisible, ¿verdad? Pero es también una mirada invertida. ¿Por qué? Porque donde los dirigentes judíos veían pecadores y enfermos, gente maldita, él en los malditos y en las malditas, también hoy en nuestra sociedad, ve hijos del Padre que están perdidos, desorientados, que hay que cargar sobre los hombros y ayudar, ¿no? A recuperar dignidades, a crear espacios de integración, ¿no? Y donde otros veían últimos que no merecían la pena, invisibles, en lo que ve es que han de ser primeros, ¿no? Bien, pues invertir la mirada, lo digo para no desanimarnos, es una conversión en la que podemos llevar toda la vida, como le sucedió al ciego de Bethsaida, que cuando Dios le sanó la mirada, al principio solo veía sombras, ¿no? Es decir, no cansarnos nunca de pedirle a Dios que nos invierta la mirada. Y para ello necesitamos maestros y maestras. Igual que cuando alguien te explica una obra de arte, necesitas a alguien que sepa de arte. Para invertir la mirada, necesitamos que nos presten sus ojos los más orillados y orilladas del sistema. Necesitamos la proximidad y la amistad con los periféricos. Insisto, no estoy hablando solo de barrios marginales, estoy hablando de periferias existenciales, estoy hablando de personas que pasan situaciones de dificultad, ¿no? Quienes viven el revés de la historia. Y hay un texto muy bonito de los santos padres de San Gregorio Nacianceno que le decía a las comunidades cristianas del siglo IV, estoy ya terminando, los pobres son nuestros maestros y los humildes nuestros formadores. Qué importante es no olvidar esto. Estemos donde estemos, hagamos lo que hagamos, da igual, como si eres directora de una cátedra de una universidad, como si eres el director de un banco, como si eres zapatero, da igual, pero no olvidar eso, ¿no? Otro elemento muy importante para alentar la esperanza es, yo le llamo redescubrir lo cotidiano y yo digo lo mundano, como lugar donde la esperanza se revela. Fijaros, hemos hecho mucha separación entre el mundo y Dios, cosa que el Evangelio no hace, ¿no? Hemos tenido una interpretación muy paulina del mundo como un peligro para el cristiano, cuando el mundo, la realidad, es el lugar donde el Dios se encarna. Y ahí hay que hacer un discernimiento, pero ahí también está Dios. Hemos separado mucho la fe de la vida, de la política, del placer, del trabajo, de la vida ciudadana, ¿no? Necesitamos reconciliarnos con todo lo que se ha dividido, con lo pequeño, con lo débil, como el lugar donde está también el Dios de la esperanza. Necesitamos ser humildes, en el mejor sentido de la palabra. Humilde viene de tierra. Para captar y alentar la esperanza necesitamos ser gente pegadita a la tierra, pegadita a lo concreto, ¿no? Pero desde su hondura, con una mirada de profundidad. Y muchas veces eso nos va a llevar a apostar por la esperanza, es apostar por los procesos, por el a largo plazo, por la paciencia como virtud, por la resistencia, atravesar situaciones difíciles hasta que se vaya consiguiendo poco a poco o vayan creciendo alguna de esas semillas, ¿no? Y en ese sentido, a mí me gusta decir
ahora si queréis hablamos de esto, que ser parteros y parteras del Dios de la esperanza no requiere escenarios especiales y a veces no necesita solo de templos ni ámbitos sagrados, sino que es desde la totalidad de la vida, desde los aspectos más cotidianos, mundanos y ordinarios, donde podemos alentar y acompañar, pues pasar la esperanza, ¿no? Desde cosas tan concretas como el cuidado de las relaciones, el acompañamiento a las personas, pero también el dejarnos acompañar nosotras por las personas, ¿no? O como dice Francisco, ¿no? La amistad social, el amor político, comprometernos con otros y otras, o por lo menos apoyar, o por lo menos participar, o por lo menos alentar de la manera que sea, allí donde hay iniciativas, porque la sociedad sea más humana, ¿no? Me hablaba mi compañera que me acompañaba, una compañera con 83 años, del último círculo de silencio que hubo en Granada, ¿no? Cosas tan sencillas, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué esto? Ya voy terminando. Porque los lazos comunitarios, las tramas comunitarias, el sostén comunitario, son sacramentos de esperanza. Y ahí van cosas muy sensibles, ¿no? La esperanza que nutre y sostiene a muchas gentes, no ser invisibles, no ser desahuciado, tener comida y material escolar para los hijos, no perder el trabajo, no estar solo. Esperanzas muchas veces pasan por la materialidad de la vida y remiten a un compromiso, como diría Francisco, el anterior, por favor, a las 3 T's, ¿eh? Techo, tierra y trabajo, ¿no? Porque las tramas comunitarias, dice una amiga mía, las tramas comunitarias son también signo ya de que otro mundo es posible. Que se pare un desahucio no quiere decir que el problema de la vivienda haya acabado en este país y que no vaya a haber gente durmiendo en la calle todavía. Claro que no. Pero que se pare un desahucio de manera no violenta y pacífica y la gente se sienta cobijada y apoyada, está visibilizando y está haciendo experimentar a otros que no estamos solos y de alguna manera refuerza la propia vida, ¿no? Y fraternidad, ¿no? Entonces, las tramas comunitarias son ese lugar, los lazos comunitarios son ese lugar en los que la suma de nuestras derrotas, porque la esperanza muchas veces no va a conseguir victorias a primera vista, ¿no? Os cuento un caso, se convierten en esperanza por el hecho de estar juntos, de formar comunidad, y donde la suma de nuestras oscuridades se convierten en luz, en compañía, para atravesar las dificultades. Mirad, hace el 23 de diciembre tuvimos en Madrid es terrible como en otros lugares, en Andalucía creemos que solo Huelva y Almería está tan mal o peor que en Madrid. Es con el derecho al empadronamiento. Todos los ayuntamientos, por ley, tienen la obligación de empadronar a las personas con papeles o sin papeles, sea cualquier su situación. Pero ahora se está dificultando con muchas instituciones municipales. Entonces nos estamos organizando el 23 de diciembre una gran concentración en la puerta del ayuntamiento, mientras otro pequeño grupo de nuestra compañera Maite entró al ayuntamiento para llevar una propuesta de que la gente se empadronara, una propuesta que estudiamos unas abogadas y tal. Hacía un frío que te mueres, éramos un montón de gente, pasaron olímpicamente de nosotros al ayuntamiento, olímpicamente. Y salimos, y entonces alguna gente decía, para esto, no sé qué, y otros teníamos que no, chicos, pero ¿os creéis alguno que en esta primera cosa que hemos hecho nos iban a dar el empadronamiento? Claro que no. Hay que seguir luchando, hay que seguir sintiendo que están juntos, pero las personas que no están empadronadas y por ello se les está negando en Madrid el derecho al médico, personas que incluso tienen violencia de género y no están empadronadas, y que estamos empadronando en nuestros propios municipios, mucha gente, esas personas se sintieron acompañadas y no humilladas, como se sienten cada vez que van a la Junta de Distrito a intentar empadronar, ¿no? ¿Me explico? Pues eso tiene que ver con eso. Voy a ir ya terminando. Vale, y otra cosa muy, muy importante, bueno, esto nos lo vamos a saltar, ¿no? Tiene que ver con acoger la diversidad y generar cultura del encuentro y cultura de la solidaridad. Hoy no podemos negarnos nunca el nombre del Evangelio, pero hoy no podemos negar que la diversidad es un nuevo signo de los tiempos. Cómo lo gestamos, cómo tejemos comunidad desde la diversidad, es uno de los grandes desafíos que hoy tenemos como cristianos. Cómo generamos cultura del encuentro y no más polarización social, enfrentamiento, cómo generar comunidad
con quienes nos sabemos diversos, ¿no? Bien, y esto supone, eso vamos a pasar, ¿vale? Porque quiero llegar a esto. Algo muy, muy importante para alentar la esperanza es cultivar más el canto que el lamento. Ser gente más cantora que plañidera. Aun cuando todavía es oscuro, nos dicen las mujeres la mañana de Pascua. Y en esto nuestros grandes maestros y maestras, bueno, un gran maestro y maestra es el pueblo andaluz, por supuesto, siempre más cantor que plañidero en toda su historia que ha tenido, y los grandes maestros y maestras son los pueblos del sur. Los pueblos del sur, ¿no? Los pueblos africanos, los pueblos latinoamericanos, que necesitan bailar, cantar y comer para seguir luchando. Cuando me dicen, ¿qué haces en Lavapiés? Digo, ampliar la mesa, celebrar la vida, comer en común, bailar y luchar. Pero no hay lucha sin energía, sin alegría. Bueno, pues esto, ¿no? El Evangelio es una buena noticia. Aún con todo lo que supone, ¿no? Va de banquetes y de fiesta, aunque nos conduzca a Jerusalén y al Gólgota. Pero la última palabra no es Jerusalén y el Gólgota. La última palabra es la Pascua. A mí me gusta decir que es pecado un cristianismo sin cruz, porque es verdad, ¿no? Hay cristianismo muy ingenuos, muy burgueses, diría yo, ¿no? O sea, hay que pasar por Jesús pasó, ¿no? Pero también es pecado un cristianismo sin la experiencia gozosa del viviente, ¿no? De la experiencia de la vida en plenitud, ¿no? Aun cuando todavía es oscuro, ¿no? Las lágrimas, el duelo, la pena, no son la palabra definitiva en la historia. Lo nuestro, lo propio de los cristianos y cristianas, es la esperanza. Aunque a veces esa esperanza sea enlutada, como decía también un gran teólogo, Ernest Bloch. Una esperanza que sabe de secuencialidad, de tiempos de siembra, de maduración lenta. Una esperanza que nos lleva a intuir procesos. Una esperanza que a veces atraviesa la oscuridad y la perseverancia en esa oscuridad. Pero en todo eso somos invitadas a vivir la profecía del canto y no del llanto. A ser gente más cantora que plañidera. Y en eso tenemos una grandísima responsabilidad. También en nuestras propias comunidades de vida. Vamos a ser cantoras y no plañideras. Porque entre otras cosas, digo por lo menos yo así lo siento, no pretendo imponer nada, ¿no? Somos unas inmensas privilegiadas. Por muchas cosas, pero entre otras, por tener una fe que te sustenta y por tener una congregación de la que formas parte y por muchas más cosas, ¿no? Bien, pues alentar la esperanza nos compromete también a cultivar en nuestras comunidades y fuera de ellas el arte del buen humor. Hay que combatir la desesperanza con el buen humor, con la risa, con el aprender a festejar, recrear la dinámica del banquete en nuestros contextos, ¿no? El banquete no es solo de hacer una mesa común y servir a los pobres, que por supuesto que sí, sino de banquetear juntas. Me decía Mina Majaya que están preparando unas migas colectivas con motivo de no sé qué. Y digo, jo, qué bonito, ¿no? Banquetear, celebrar también con los pobres, ¿no? Que supone entrar a otro nivel de gratuidad y reciprocidad, ¿no? Creo que esto es muy importante, pero por eso la esperanza necesita también, para alentar la esperanza, ya estoy terminando, necesitamos muchas veces acudir más que a los dogmas, Los dogmas no nos salvan. Nos salva la experiencia, nos salva la vida. Los dogmas son importantes, pero para otra cosa. Necesitamos acudir más que a los dogmas, a la mística. A los expertos y expertas en noche, ¿no? Vosotros tenéis grandes místicos, como Eckhart, que han pasado por grandes noches. Grandes místicas, como Catalina de Siena, que han pasado por grandes noches. Necesitamos ser buceadoras de la realidad y de los corazones humanos. Rezar, como diría otra gran mística, que luego si me preguntáis por ella, Etigilesu. Rezar, decía ella, no con los ojos vueltos hacia el cielo, buscando a Dios fuera de sí mismos, sino inclinando la cabeza y hundiéndola entre las manos, buscando a Dios por dentro y manteniéndonos en su silencio cuando toca atravesar tiempos donde solo sientes el silencio de Dios.
El silencio que no es la ausencia, es la ausencia de palabra, porque Dios, como hemos dicho, no se apea nunca de la realidad, ¿no? Bien, esa Etty Hilley submaravillosa que terminó en el campo de exterminio de Auschwitz, pasando antes por Westerbork, que decía algo así: ayúdame, Dios mío, por favor, ayúdame, Dios mío, a no apagarte en mí, o lo que es lo mismo, a no apagar la esperanza, a no apagarla en el mundo, a no apagarla en la iglesia, y nosotras hoy, a no apagarla en las periferias. Pero la esperanza, por favor, pasa, tiene mucho que ver también con la penúltima bondad. Y aquí me refiero a un libro escrito por uno de los filósofos para mí más apasionantes contemporáneos en nuestro país, que es catalán, que es Josep María Esquirol, que os recomiendo encarecidamente. La penúltima bondad. Cuando vamos haciéndonos mayores, todos nos hacemos mayores, todas, ¿no? Pero en la medida que va siendo, que la vida te va madurando, ¿no? La vida también nos va desnudando y nos va obligando a quedarnos con lo más esencial. Y una de estas esencialidades es el agradecimiento y la bondad, ¿no? El buen ánimo, ¿no? En las situaciones límites. Y por eso quiero terminar con este texto de Josep María Esquirol que dice así, ¿no? Quiero terminar con este texto porque alentar la esperanza es también, como dice yo, sobrino, buenearla. Buenear la vida, que es pasar por la vida haciendo el bien, que es lo que nos dice el Evangelio que hizo Jesús. Y dice Esquirol en este texto: la bondad salva al mundo, la bondad cotidiana de las personas, la bondad en las acciones de unos hacia otros. Esa bondad, esa absurda bondad, es lo más humano que hay en el ser humano. Lo que define el logro más alto que puede alcanzar tu alma. A veces esa bondad parece pequeña e impotente ante la monstruosidad y la extensión del mal. ¿Podemos hablar de bondad cuando unas mujeres en el Congo han sido encerradas y quemadas? ¿Podemos hablar de bondad? Existe la bondad, aunque ese gesto sea de terrible inhumanidad y violencia, o tanto que estamos viviendo, ¿no? A veces esta bondad parece pequeña e impotente ante la monstruosidad y la extensión del mal. No obstante, en su impotencia y debilidad, la bondad nunca podrá ser vencida. De aquí que la bondad, que es una de las vibraciones de la vida, un gesto de bondad, solo un gesto de bondad, puede salvar la vida de mucha gente o puede hacer que creamos en la esperanza. Un solo gesto de bondad. El otro día un policía, con su bondad, me obligó a romper mis prejuicios sobre otros tantos policías que han hecho mucho daño a migrantes que conozco, ¿no? Cuando me llamó por teléfono para decir que él mismo podía acompañar al hospital a un chico, dije: madre mía, su bondad me obligó a convertir mi corazón a que la bondad no tiene que ver con el uniforme que lleves ni con otras muchas cosas, ¿no? Vale, pues de aquí que la bondad es una de las vibraciones de la vida, sea la esperanza del mundo, por favor. Y dice, coge un cuento, Esquirol, dice: en las afueras de un monasterio budista, en las montañas del Himalaya, hay una piedra con un acertijo escrito en ella. ¿Qué hay que hacer para que una gota de agua no se seque? Detrás de la misma piedra se encuentra la respuesta: dejarla caer al mar. Pero dice Esquirol, bellísima imagen, pero corresponde a una idea de integración oceánica y de totalidad que yo no comparto. Dice él, tal vez cabría una respuesta alternativa propia de las periferias, de las afueras, de la intemperie. ¿Qué hay que hacer para que una gota de agua no se seque? Y dice él, ponerla en los labios de alguien que tenga sed, ¿no? Qué bello, ¿no? Esa relación de bondad y esperanza. Y bueno, que ojalá esto que hemos compartido nos ayude a seguir alentando, descubriendo, acogiendo y alentando la esperanza en las periferias existenciales que cada una tenemos. No podemos decir que las viven otros. Yo he contado una mía, la voz de mi hermana, por ejemplo. Cada una atravesamos periferias existenciales, las que atraviesan. Y por supuesto también en las periferias sociales. Sabéis que en concreto en este país, el último informe de FOESA, lo que dice es que el abismo de la desigualdad crece desordenadamente, ¿no? Pero os haya ayudado y ahora si queréis hablamos.
Muchísimas gracias, Pepa. Vamos, es sobreabundar en la riqueza de lo que nos ha compartido, ¿verdad? Es el último libro que yo he leído, que lo compartía La Perpetua Bondad, y hablaba del medio palmo, Sí. de cómo si todos siempre a ver, lo que distingue a quien se queda, eso que dicen esos buenos para nada, ¿no? El bueno que para nada sirve, del que de verdad aporta y construye, es medio palmo. Medio palmo es nada. Pero dice, ese pequeño gesto, eso que decía Pepa, ¿no? Eso poquito que podemos hacer, si todos recorriéramos ese medio palmo, el mundo sería muchísimo mejor. Pero muchas veces dejamos de recorrerlo porque nos parece que no. Pues no da más. Así que a recorrer ese medio palmo. Pues lo vamos a recorrer descansando un poquitín, la mente, la cabeza, vamos a estar hasta las 6:30. Luego ya descansamos del todo, ahí para tomar algo. Sí, vamos a tomar algo porque a las 7 va a ser la vigilia, la oración. Pero hasta las 6:30 tenemos tiempo. Vale. Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a relajar un poquito y vamos a comentar un poquitito aquí entre nosotras. Pues, ¿qué nos ha parecido? Todo esto porque hemos escuchado, ¿qué nos queda de eco? Sobre todo el eco que nos sale de dentro. Creo que a todas algo nos ha resonado. A todas alguna cosa nos ha resonado, nos sale de dentro. Pues vamos a compartirlo entre 2, entre 3, las que estáis ahí cerca, y después lo vamos a compartir un poco con todas. ¿Vale? Entonces ya así aprovechamos, si alguien tiene, porque tenemos la suerte de la Pepa aquí, no siempre la tenemos. Hay que aprovechar, hay que sacarle todo lo que podamos, ¿vale? Que queda un poquitito todavía por exprimir. Si nos surge alguna pregunta, alguna cuestión, alguna inquietud, pues la podemos hacer también y ya, pues, Pepa nos ayuda y nos comparte la vida. ¿Vale? Pues venga, tenemos ahora 10 minutitos para hablar con nosotras y compartir.